Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a este programa que es todo tuyo, que es para ti, Resuelve. Estamos el día de hoy muy contentos porque, vamos a estar tratando un tema bastante interesante, es vivir la espiritualidad en familia. Y ya sabes que yo soy Luisa Isabel Vélez, que estaré contigo la próxima hora platicando de esto, de vivir la espiritualidad en familia. Pues vamos a tener a José Manuel Carrillo, él es especialista en todo lo que es orientación familiar, tiene la maestría en orientación y técnicas de orientación familiar y aparte ha sido terapeuta muchísimos años y una formación religiosa bastante importante y también es catedrático de la universidad. Entonces, eso es así como que el background de nuestro invitado para que sepas más o menos de qué se está tratando esto. Y ahora sí, José Manuel, pues muy bienvenido. José Manuel Carrillo, ¿cómo estás? Muy bien, Isabel, muy gustoso de estar aquí en tu programa. Pues fíjense que les comento que primero que nada José Manuel está haciendo un gran esfuerzo porque ayer estuvo malito, pero quiso venir a platicar hoy con ustedes, lo cual me alegra bastante, porque es un enfoque diferente. Nosotros ya hemos estado hablando de la espiritualidad en este programa. Entonces, de alguna manera lo he tratado de abordar, pero no tan profundamente. Fíjate que a veces pasa que las personas piensan que cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de religión. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría como empezar o arrancar el programa del día de hoy tratando de explicar qué es esto de la espiritualidad y si es esto en realidad un tema religioso. Obviamente, distinguir la religiosidad de la espiritualidad es algo simple cuando nosotros entendemos que el espíritu, el creador, el originario, la inteligencia superior, como queramos llamarlo, como queramos entenderlo, con el nombre que queramos especificarlo, eso que el hombre reconoce como superior a él y origen de él. Algunos solo le llaman energía, otros le llaman Dios. Pero lo importante es que no es propiamente un tema religioso, sino es un tema profundamente humanístico. Esto quiere decir también antropológico, ligado al hombre. El hombre en su naturaleza es un ser espiritual. Y desde esa perspectiva, la espiritualidad sería encontrar el culmen, el máximo del desarrollo humano, para cada uno de los seres humanos. O sea que en otras palabras la espiritualidad es inherente al ser humano, por lo que estás diciendo. O sea, pertenece al ser humano, somos el ser, un ser espiritual que de alguna manera está presente, no necesariamente la religión. Fíjate que este es un tema que yo a veces tomo mucho también en las clases que doy. Y yo les digo, la espiritualidad, de alguna manera, si tú practicas la espiritualidad, te puede llevar a una religión, pero no una religión necesariamente te va a llevar a ser espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué características, antes de pasar a hablar cómo podríamos vivir la espiritualidad en familia, qué características tiene la espiritualidad, José Manuel? O sea, porque a veces yo creo que es muy difícil tratar de explicar el término y entenderlo. O sea, cuando nosotros nos empezamos a hacer esas profundas preguntas de quién soy, y por qué estoy aquí, y a dónde voy, y cuál es mi misión, pues es el ser espiritual que te está llamando. Pero ¿cómo podemos nosotros identificar que estamos en ese momento espiritual? La palabra religión tiene su origen en el término religar, volver a ligar. Y decía yo, se trata de ligarnos con ese principio originario. Las religiones le llaman Dios. Fuera de las religiones lo entendemos como una inteligencia superior, una fuerza, una energía, un algo que ha dado origen a todo. Esa fuerza tiene en sí programado en cada uno de nosotros un camino, un destino, una razón de ser. Cada uno de nosotros debemos ir descubriendo esa razón de ser. Y para descubrir esa razón de ser es importante contactar con la parte espiritual. Si la religión va a ser una forma concreta, conceptual de entender a Dios bajo determinadas creencias, normas, principios, la espiritualidad, más que entender a Dios, pretende
conectar con Dios. Ujú. La espiritualidad te lleva a algo superior, que es la vivencia de esa fuerza en tu propia vida. Llámala Dios, llámala como gustes. El concepto es secundario. Lo esencial es la razón de ser de esa fuerza y la tuya interior que te jala hacia esa fuerza superior. Entonces quiere decir que mientras que en la religión, por ejemplo, compartimos un rito, vamos todos a misa, hay alguien que sigue, la espiritualidad es una experiencia sumamente personal. Claro. En donde no hay una regla o donde no hay un método, donde no hay una forma, sino que cada uno de nosotros lo va a experimentar de manera diferente y que de alguna manera va a ser incluso inexplicable con palabras. O sea, son esas sensaciones de felicidad, de plenitud, de paz, que a lo mejor en nuestros días la vivimos así como un chispazo, ¿no? Así, ay, qué bien me siento ahorita y al ratito se me desaparece por la gran cantidad de estrés que nos está acompañando en el día a día. Entonces, esta espiritualidad, ¿cómo podríamos hablar ya entrando a lo que sería la espiritualidad en familia? Porque hasta el día de hoy siempre hemos estado hablando de esta espiritualidad y de este trabajo muy, muy personal. Pero ya en familia, bueno, yo creo que, no sé, a ver, agarraría otro carisma, otro matiz, ¿o cómo sería? Lo primero que tenemos que definir sería esa conceptualización de familia. Y quisiera poner énfasis en que la familia es el grupo social que atiende sus necesidades mediante la cohabitación y la interacción recíproca. Uh-huh. Ese cohabitar o vivir bajo el mismo techo, en la misma casa, con interacciones. ¿Cómo responde cada uno a los pensamientos, sentimientos y actitudes de los otros? ¿Cómo mis propias respuestas a las acciones, pensamientos o actitudes de otros cambian mi forma de sentir, de vivir, de experienciar la vida? Así que la familia tiene ese gran objetivo, enseñarnos primero, o la primera técnica que tendríamos que tener clara, es a contactar con nosotros mismos. ¿Contactar con qué? Con lo que pienso. Contactar con lo que siento, contactar con lo que hago. Si contactamos estas tres cosas, lograremos coherencia, y la coherencia va a ser siempre signo claro hacia la salud mental. Y la salud mental es el objetivo de la espiritualidad de alguna manera. Mantenernos en equilibrio, mantenernos en desarrollo constante, en crecimiento, en la adquisición de nuevas habilidades, de nuevas capacidades, en la mejora de nuestras relaciones. Lo espiritual no es mágico, no viene de fuera. Lo espiritual es humano, es simple. La forma en la que se comunica el espíritu es la forma en la que yo pienso, yo siento, yo actúo. Entonces es importante en familia, primero eso, detectar no cómo imponemos que debe pensar esta familia, sino cómo cada uno de sus miembros piensa, cómo cada uno de sus miembros siente, cómo cada uno de sus miembros actúa. Esto implica que es un trabajo individual, pero colectivo, de acompañamiento, de interacción. ¿Qué tengo que hacer para estimularte a ti, hijo mío, a que logres tus propios anhelos, ideales, aptitudes? ¿Qué tengo que hacer para ti, esposa mía, para lograr que tú identifiques, tengas clara tu vocación, tu función y la realices? ¿Qué tienen que hacer mis hijos y mi esposa para que yo pueda en un determinado momento retroalimentarme en esa propia búsqueda sin que ninguno de los miembros de la familia obstruya al otro, sino al contrario, que nos volvamos como un engranaje de aquellos relojes antiguos, un engranaje que cada pieza empuja a la otra para que dé el movimiento adecuado. Entonces, quiere decir, por lo que tú estás platicando, que me parece pues muy interesante, no es como poner una guía que toda la familia debe seguir, sino que es conocer profundamente a cada uno de los miembros que integra esa familia para entonces sacar lo mejor de cada uno y donde todos nos podamos apoyar a todos para poder salir adelante dentro, o sea, como un grupo unido, porque estás hablando de coherencia, o de una coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Entonces esa coherencia es lo que nos podría llevar a lo que tú estás hablando de salud mental. Pero porque bueno, aquí habría que definir ahora el término de salud, pero ¿qué te parece si vamos a un corte
y regresando nos lo explica. Vamos a un corte y regresamos. Aquí tenemos algunas llamaditas. Alfredo dice un saludo de parte de su hijo Alfredo para el sacerdote Carrillo. Bueno, es que eso fue una informacioncita que me guardé en la mangada. Dije, a ver si ustedes se dan cuenta. Entonces, por eso domina tanto el tema religioso nuestro invitado del día de hoy. Ya no le mandé a la nieta y el tema está interesante. Muchísimas gracias, Alfredo. Pilar y Oscar también te llaman, José Manuel, lo queremos mucho y lo admiramos más. Fue una persona muy importante en nuestras vidas. Qué bonito, ¿no? Que te digan eso, que eres una persona muy importante en la vida de alguien, es genial. Teresa Valdivia, me parece muy interesante el programa. Entonces vamos a retomar lo que estábamos hablando, que es la salud, porque tú dijiste algo muy interesante, que cuando estamos en congruencia, tenemos una salud mental, o sea, esta congruencia nos lleva a estar con esta salud mental. ¿Qué es o cómo podríamos definir la palabra de salud? Bueno, primero que nada, creo que popularmente entendemos a veces que la salud es la ausencia de enfermedad. Sin embargo, esto sería muy parcial, sería demasiado limitado a decir, como no traigo ahorita ninguna enfermedad notoria por mí, entonces estoy saludable. No, en realidad creo que la salud es algo muchísimo más profundo. La línea humanista existencial nos define la salud mental no solo como ausencia de síntomas o enfermedades, sino como un proceso de realización personal. Un proceso en el que hay que tomar en cuenta la toma de conciencia de mi propia persona, qué tanto me conozco a mí mismo. Una toma de conciencia de cuáles son mis emociones y cómo las manejo. Una toma de conciencia de la aceptación de mi propio nivel de desarrollo, de cuáles son estas capacidades o limitaciones que tengo en este momento específico, que van a ir variando. La salud se va aumentando, proliferando, creciendo en cuanto más vamos entrando a estas conciencias. Hablaríamos también de la toma de conciencia de nuestras decisiones. ¿Cuáles son las motivaciones para actuar de tal o cual manera en nuestra propia vida? Y finalmente, pues una percepción de la realidad y el dominio de esa realidad. Dominar la realidad no significa imponernos a ella, sino significa adaptarnos a ella. A ver, vamos barajando un poquito más despacio porque esto nos da como un término de salud bastante integral. O sea, tú lo acabas de decir, nosotros pensamos que estamos saludables si no nos duele la cabeza, pensamos que estamos saludables si no tenemos gripa, o estamos saludables si, bueno, no nos duele nada en el cuerpo físico. O sea, realmente es como salud mental también lo podríamos tomar como, bueno, no estoy loco, no necesito un psiquiatra, cosas de ese tipo, ¿no? Pero tú estás hablando de muchos temas que componen o de alguna manera redondean el tema de salud que me parecen muy interesantes. Estás hablando del cuerpo, o sea, del cuerpo, pero no nada más que funcione bien, sino de las habilidades que tiene mi cuerpo. O sea, como darme cuenta de que puedo caminar, de que puedo hablar, de que puedo ver. ¿A eso es esa parte a la que estamos refiriéndonos en este momento? Claro, nos estamos refiriendo no solamente a lo que perciben nuestros sentidos y lo que podemos hacer con ellos, sino que los mismos sentidos nos van a servir como base para la interiorización espiritual. Okay. Mi vista me reporta cosas, Uh-huh. pero mi interioridad responde a ellas. Uh-huh. Y yo tengo que aprender precisamente a por qué mi cuerpo responde de tal o cual manera ante tales situaciones. Yo ahorita vengo con una gripa, he estado delicado y sé que de fondo ha habido alguna situación emocional que me ha movido. Esto es una situación de tener conciencia un poquito del cuerpo, ¿va? Uh-huh. Que nos reporta la base para el espíritu. ¿Qué está pasando con mi espíritu? Que mi cuerpo lo refleja. Y entonces aquí de lo que estamos hablando es que tu cuerpo se vuelve algo así como la antena receptora de los estímulos que tú vas a tomar y entonces los vas a interpretar como tú quieras, la famosísima percepción, ¿no? Cada uno de nosotros percibe de manera diferente y entonces como tú percibiste ese evento de determinada manera, te enfermaste. Claro. ¿Podría ser eso? Bueno, y luego también estamos hablando
que la salud es esto de tomar conciencia del estado emocional propio, o sea, de darme cuenta de si estoy enojada de a de veras, o si estoy triste de a de veras, o si estoy alegre de a de veras, ¿no? Porque eso pasa mucho. Fíjense que a veces cuando yo estoy dando terapia, una persona me dice, lo que pasa es que estoy enojado, o bueno, normalmente estoy triste. Les pasa un determinado evento y me dicen, es que estoy triste. Y yo, a ver, fíjate bien, ¿de verdad es tristeza? La tristeza tiene estas características. Y entonces al empezar a hablar me dice, no, en realidad estaba enojado. Entonces, como que esa parte también es parte de ser saludable, o sea, darme cuenta de lo que siento en verdad. O sea, de verdad estoy triste, de verdad estoy enojado. Fíjense que ahorita que estaba tomando un curso, porque vengo de estar tomando un curso, el maestro nos estaba diciendo que los mexicanos padecemos mucho del estómago. Y sí es cierto, fíjense cómo padecemos mucho del estómago. ¿Y cuál es la razón por la que padecemos mucho del estómago? Porque nos aguantamos muchas cosas. O sea, normalmente eso del quedar bien y de no decir y de no externar y de disimular se nos da bastante bien. Entonces se tiene que ir a algún lugar, ¿no? Entonces parece ser que se está yendo todo eso al estómago. Luego después, la conciencia y aceptación del propio yo, o sea, quererme como soy. Fíjense qué complejo el término de salud, así como nos lo está presentando José Manuel, pero la verdad está interesantísimo porque es muy redondo el concepto. Autonomía y aptitud para tomar decisiones por uno mismo, o sea, nada de que mi mamá quiso, de que mi papá decidió, es que mi marido no me deja, es que por mis hijos no puedo. O sea, la verdad es que no quieres hacer aquello y estás poniendo un obstáculo. Entonces, la responsabilidad de tu propia vida, que es algo de lo que ya hemos estado hablando en programas anteriores, sobre todo cuando hablamos del duelo con Abraham Estarrona, estábamos hablando de esto precisamente, de asumir la responsabilidad de tu vida. O sea, eres sano si tienes esa capacidad de asumir la responsabilidad de tu vida y bueno, pues darte cuenta de la realidad tal y como va. O sea, a lo mejor la persona volteó y te vio feo, pero no es porque te odie, es porque a lo mejor le duele la cabeza, caramba. O sea, y esas partes, José Manuel, están geniales, ojalá las podamos integrar en este concepto de salud y la próxima vez que digamos soy saludable, detenerme un poquito y pensar si soy saludable en todas estas esferas. Yo creo que ahí vamos a tener algunos pequeños descalabros en la vida, pero qué bueno que nos damos cuenta. Entonces, siguiendo con este tema de salud, ¿cómo y relacionándolo ya con la parte espiritual, ¿sí? ¿Cómo podríamos amarrar aquí el tema? Lo primero que te diría sería que unos signos claros de una salud equilibrada implica que la persona se sienta a gusto consigo misma, que se sienta a gusto también con los demás, y fundamentalmente que se sienta a gusto con su ser interior, con lo más profundo, con esa conexión fuerte con el espíritu, que es el que nos va a dar las soluciones para cualquier tipo de situaciones que se nos presenten. El problema es que la mayor parte de las veces reaccionamos impulsivamente, reaccionamos y no accionamos. La reacción es responder al impulso. La acción es tomar conciencia de las diferentes posibles reacciones y elegir la mejor y en algunos casos la menos mala. La psicología es un buen instrumento para ayudarnos a este conocimiento personal. El trabajo que cada uno de nosotros hagamos psicológicamente nos va a permitir contactar con nuestra esencia, con nuestra parte espiritual. La psicología es una herramienta, la espiritualidad es una conciencia, es una integración. No solamente queremos tener reglitas, qué hacer, recetas, sino fundamentalmente tenemos que aprender a conectar con nosotros mismos. Y al conectar con nosotros mismos y compartir esa conexión en familia, entonces se puede dar esa integración familiar. Si yo solamente veo que mi papá responde con enojo cuando le pido dinero y me quedo con esa molestia y no sé sus preocupaciones, sus gastos, sus concepciones al respecto del manejo del dinero, sus sentimientos que trae en ese momento, pues obviamente no lo comprendo. O si yo de papá veo la reacción de mi hijo que califico adolescente como grosero, inadecuado, molesto, pues obviamente
no entro a esa interacción profunda. Tengo que conectarme con su ser interior de él, y esto va a surgir de la manera más simple, los diálogos de cada día, las conversaciones activas, escuchar al otro profundamente, su sentir, no solo lo que no solo lo que verbaliza o dice, sino fundamentalmente lo que siente, lo que piensa, lo que hace, lo que hay detrás de esas tres cosas, y ver de qué manera cada individuo las está conectando con coherencia. Y eso es lo que tú nos estás diciendo ahorita, es retomar como la frase inicial con la que abrimos el programa del día de hoy, ¿no? La línea entre tú y yo es artificial. O sea, nosotros creemos que por estar envasados en una piel, entonces automáticamente yo estoy separado del otro. O sea, yo ya soy independiente, única, ahora sí que no tengo nada que ver con los demás. Y a veces yo creo que uno de los problemas más fuertes que tenemos ahorita es esa individualidad, ¿no? Ese no querer compartir con el otro o no querer compartirme con el otro, porque yo pienso que este envase me aísla de todo lo demás. O sea, y entonces aquí habría mucho de qué platicar. Por ejemplo, nosotros podríamos estar hablando del tema de la energía. El corazón genera impulsos eléctricos de alguna manera que rebasan nuestro campo corporal, pero bueno, y eso hace que yo me pueda conectar con el otro. Entonces esta línea es verdaderamente invisible. Pero bueno, seguimos platicando. Vamos a un corte y regresamos. Y estamos en este tema bien interesante que es vivir la espiritualidad en familia. María Franco Arias, mi terapia es gratis por los programas. Muchísimas gracias, Mari. Es lindo el comentario que nos estás haciendo. Saludos. Dice, me interesa la terapia para obtener valores. Aquí hay una cosa que me gustaría explicar, y José Manuel, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero una terapia no da valores. Se puede trabajar en ellos, pero no te los da, ¿va? Ajá. Se puede ayudar a que los identifiques, a que los determines, a que los decidas vivir. Sí, o sea, una terapia no da valores. Una terapia, si tratamos como de definir qué es una terapia, así de una manera muy, muy, muy sencilla, pero creo que es muy, muy clara. Una terapia es recibir ayuda en tu camino. O sea, cuando tú vas con un terapeuta es que buscas ayuda en tu camino para resolver algo que no puedes. Entonces, recibir valores a través de una terapia puede ser a través de un curso, puede ser a través de ejercicios, puede ser a través de un taller. Y bueno, yo tengo un taller que va encaminado precisamente a que empieces a integrar valores en tu vida, valores espirituales, pero así para ir a una terapia para los valores, no. O sea, la terapia es para que tú puedas ver cosas y a lo mejor al poder darte cuenta tú de cosas, pues puedas hacer algo contigo. Ismael, gracias porque ha sido un sol en mi vida. Sus alumnos de la universidad le amamos. Pues muchísimas gracias, Ismael, por tu comentario, muy lindo. Entonces vamos a seguir adelante con esto de vivir la espiritualidad en familia, y nos estabas hablando de algo que me parece muy ilustrativo, muy claro, un ejemplo muy conciso, que es esa división, ¿no? Que me quedé yo también comentándole, esa separación que hay entre padres e hijos a veces, o entre parejas, que no nos deja verdaderamente comunicarnos con el otro y por lo tanto no podemos vivir nuestra espiritualidad. Entonces, ¿cómo podemos entender la presencia del espíritu dentro de la familia? ¿Es algo externo o es algo interno? Es algo integrado. Y quizás corregiría, es alguien integrado. Esto me evoca por ahí un pequeño cuentillo de Anthony de Melo, en la que se dice que un pececillo andaba preguntando dónde estaba el océano. Y nadaba por aquí, nadaba por allá, preguntaba a uno y a otro, y al final encontró un tiburón de buen colmillo, y éste le supo responder. Le dijo, estás inmerso en el océano. Esa es nuestra realidad espiritual. Hace rato hablabas tú precisamente de esa interconexión que supera la piel. Uh-huh. Esa interconexión que fácilmente la podemos entender en familia cuando el padre le puede decir a su hijo, hijo, te amo. Cuando el hijo le puede decir a su padre, te amo, apá. Cuando en un determinado momento hay expresiones tiernas de cariño, de afectividad, cuando hay sonrisas, cuando hay una mirada. Todo ese tipo de experiencias profundizan, integran a las personas en una familia. En la vida cotidiana
pues a veces el hogar se ha convertido algo así como un hotel, en el que llegamos, comemos, nos aseamos, dormimos, descansamos, salimos, y frecuentemente no hay ni siquiera los buenos días ni las buenas noches, mucho menos esta oportunidad de integración. A veces se dan los besos, las caricias, los saludos, como mera educación, como mero principio de costumbre, y no realmente como esa fusión del espíritu. El decirle al otro te amo es decir, estoy impregnado de ti, estoy en ti, no te invado, te respeto, pero mi fuerza está para acompañarte en tus proyectos, en tus procesos, en tus ideales, en los de cada quien, no en los que papá tiene sobre el hijo, no en los que mamá tiene sobre la hija, no en los que los mismos hijos esperan de los padres, sino cada uno de los individuos, cada una de las personas tiene su propia conciencia para descubrir su propia misión y los padres les toca acompañar en ese descubrimiento. A veces parece absurdo, pero los padres solamente se dedican a satisfacer las necesidades materiales de los hijos, o si bien les va, pues alguna de las afectivas, pero no realmente hay una integración de espíritus. El océano es el espíritu en el que estamos todos inmersos. No podemos estar fuera de Dios, no podemos estar fuera del espíritu, no podemos estar más que integrados los unos con los otros. Es apariencia, es limitación personal pensar que soy distinto al otro. Estoy con el otro, estoy en el otro, estoy para el otro. O sea, estoy contigo a pesar de ti, sin ti. ¿Cómo va contigo? Estoy sin ti y a pesar de ti. O sea, allí me quedo. Allí me quedo y allí estoy. Y estoy firme en lo que me están de alguna manera haciendo. Fíjate que es muy interesante el darse cuenta de que, por ejemplo, los padres a veces se sienten dueños de los hijos. Luego los hijos se sienten con derecho de juzgar a los padres. Las parejas se sienten con el derecho de criticarse entre sí. Entonces estamos hablando que la presencia espiritual o la presencia del espíritu es una total aceptación del otro, sea como sea o esté como esté, y la idea es crecer juntos hacia un bienestar, por decirlo de alguna manera, dirigirnos hacia algo más tangible, sí. De hecho, cuando habla una persona mal de otra, nunca habla de la otra, habla de sí misma. Cuando yo me expreso mal de ti, no estoy diciendo nada tuyo, estoy diciendo lo que yo traigo en mí contra ti o de ti. O sea que cuando yo digo, es que esta persona me cae gordísima porque es no sé, mula, por ponerle un término rápido, realmente estoy viendo esa parte mula dentro de mí. Me encanta tu ejemplo de lo de mula porque yo siempre digo que me llamo Manuel y me festejo el Día de las Mulas. Ajá. Pero no es tanto ver exactamente tu parte mula, aunque puede coincidir. Por ahí usan el término a veces en que lo que te choca, te checa. Pero es algo todavía creo que más profundo. No necesariamente me estoy identificando con la parte negativa del otro, me estoy identificando con mi parte negativa de no aceptar la negatividad del otro. O sea, a ver, me estoy identificando con la parte negativa de no aceptar la negatividad del otro. ¿Cómo es eso? Sí, lo que realmente me incomoda no es que si tú eres alcohólico, yo me molesto porque en el fondo soy un alcohólico. No, lo que me molesta es mi propia ineptitud de aceptar tu alcoholismo. Okay. O sea, que no te acepto como eres. Claro, no te acepto como eres y no estoy aceptando mis propios sentimientos. Yo tengo que aprender a aceptar lo que yo siento. Es parte del proceso. Se nos ha educado siempre sobre la línea, podríamos llamar positivista, de ver las cosas bonitas o con entusiasmo. Y no es solamente eso. Al contrario, de lo que realmente voy a aprender va a ser de mis errores, de mis flaquezas, de mis equivocaciones. Pero si yo no contacto conmigo mismo para identificar lo que a mí me incomoda del otro, el otro de por sí no va a cambiar con mi crítica. Okay. Y yo solamente voy a reforzar mi propio sentimiento de incomodidad al no aprender a aceptarlo. Y eso se llama tolerancia. Vamos a un corte y regresamos.
Seguimos aquí en esto de vivir la espiritualidad en familia y bueno, hemos tratado de definir muy simple, muy rápido lo que es la espiritualidad. Entonces, de alguna manera, José Manuel, podríamos hablar de que la espiritualidad tiene que ver con la fe. Por supuesto que la espiritualidad tiene que ver con la fe, pero no nos referimos a la fe como esa conceptualización o como ese sinnúmero de creencias, sino con esa actitud específica de confianza, esa actitud que tiene que surgir en el ser humano y que tiene hondas raíces desde el mismo momento de la concepción, desde el mismo momento en que la persona identifica estar esperando un bebé y cuál es su reacción de aceptación o rechazo. El bebé en el vientre de la madre no ha desarrollado aún su cerebro, pero sus órganos que se están formando, sus células vivientes que se van transformando, sí tienen vivencia, sí tienen la experiencia de ser aceptado o de ser rechazado. Y desde ahí viene el primer concepto de fe. Posteriormente tiene que ver pues con todo aquello que nos manifiesta la famosa pirámide de Maslow, satisfacer las necesidades fisiológicas, que es en la que la mayor parte de los matrimonios se centran, que a mi hijo no le falte qué comer, qué vestir, ¿va? Etcétera. Sí. Pasamos después a esas necesidades de seguridad, que implica ese ambiente familiar, de confianza, de no pleito, de hablar de los problemas, pero buscando soluciones, no culpables, no sancionando, no castigando, sino buscando herramientas, medios que ayuden al hijo o a cada uno de los afectados a resolver, a atender la problemática en sí y darle a cada uno de los miembros la seguridad necesaria para obtener el satisfactor de su necesidad. La social es que implica la manera en la que la familia se relaciona primero internamente y después con los demás instrumentos sociales, la religión, la escuela, bueno, la iglesia estoy queriendo decir, la escuela, o en un determinado momento el mismo gobierno, las relaciones políticas, etcétera. Pasaríamos después a estas de estima, que implica la aceptación sin juicio sobre el otro. La mayor parte de los padres juzgamos, criticamos. Hace rato decías que tampoco el hijo tiene el derecho de juzgar. Quizás más que hablar de derechos implica precisamente el hecho del permiso de juzgar, pero con justicia, con equidad, con verdad, no para culpabilizar, sino para solucionar. Y la autorrealización, que sería el culmen precisamente del desarrollo espiritual, llevar a la persona a que reconozca sus capacidades creativas, artísticas, emocionales, espirituales, que llevadas al culmen lo lleven al pleno desarrollo humano. Ok, bueno, pues muy interesante. Yo creo que estamos tratando de abordar esto lo mejor posible. Paola Noemí Llanos Medina, estoy pasando por la adolescencia y con mucha depresión y confusión. Leticia Manzano, tengo un adolescente de 17 años y necesito tener una buena comunicación, además tengo muchas dudas. Miguel Ángel Castro, estoy en la adolescencia y Norma López Lechuga está deprimida. Ok, bueno, esas son las llamaditas que tenemos hasta ahorita. Estamos casi al final del programa. José Manuel, 2, 3 tips rápidos que les puedas dar a las personas que nos escuchan para que puedan mejorar la espiritualidad en familia. ¿Cómo vivir la espiritualidad en familia? Fundamentalmente es la comunicación. Cuando la familia se comunica, se integra. Cuando la familia es capaz de poder decir lo que piensa, siente y hace, se integra. Primero, por tomar conciencia de sí misma. Segundo, por compartirse al otro como es. Y tercero, porque el otro puede decidir cómo responde cuando mejor conoce a sus padres o a sus hijos. Un segundo punto que tendríamos que señalar sería ese proceso de personificación. Llamo proceso de personificación a la toma de conciencia de nuestras partes emocionales, de nuestros sentimientos. Hemos oído en las mismas comentarios de ustedes
una constante hacia la depresión. Ujú. La depresión no es otra cosa más que el no enfrentar los sentimientos que están ahí atorados y que entonces lo camuflajeamos agrediéndonos a nosotros mismos, en vez de enfrentar el problema específico que se tiene, dialogándolo, expresándolo físicamente, verbalmente, emocionalmente, pero con respeto y equidad, ¿va? Hablaríamos también de la religiosidad. Si tienes una religiosidad específica, vívela auténticamente, conócela. No se trata de abandonar la religión, se trata de saberla encauzar y de no dejarse guiar por fanatismos, sino de llevarse por esa integración de cada individuo con Dios. Entonces, bueno, básicamente esos serían 3 tips que podemos dejar a todos nuestros radioescuchas para que empiecen a trabajar la espiritualidad en familia. No me queda más que darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy en Resuelve. Yo espero que la próxima semana estés con nosotros en este tema tan interesante que vamos a estar viendo. Sé feliz, sé un sembrador de paz. Yo soy Luisa Isabel Vélez. Hasta la próxima.